otros anzuelos, que podemos empezar por el gran asunto de la definición del concepto de cultura. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué pensamos pues que debe ser la idea de cultura que se aborde también para trabajar desde el Estado? Yo aviento una definición de cultura, en principio remitiéndonos a su sentido original latino, grecolatino, cultura como un cultivo y como una vinculación, cultivo de nuestras facultades intelectuales y vinculación con las mejores obras del pasado, o de todos los lugares, de todos los tiempos. Yo creo que estas dos definiciones de cultura estos dos conceptos de cultura son importantes para abordar la definición. Sé que cada día nos inclinamos más hacia la definición de cultura como un fenómeno antropológico, como aquello que hacen los seres humanos, pero yo simplemente recuerdo que a Juan José Arreola le escandalizaba oír la frase de la rumba es cultura, decía la rumba es un comportamiento, eso no es cultura. ¿Por qué? Pues justamente porque no contempla estas cosas del cultivo de nuestras facultades intelectuales ni de la vinculación con los clásicos, que es muy importante. Como sé que no es el concepto de cultura que es socialmente más aceptado en nuestros días, pues simplemente lo lanzo al ruedo. Claro. Hay dos grandes líneas, me parece. Una, la más antropológica, que es que todo lo que hacen los seres humanos es cultura, pero para no perdernos en incluir, como muchos libros de antropología hacen, la economía, la tecnología, la educación, en el mismo nivel que la religión, el arte, etc. A veces se dice, bueno, sí, hay cultura en toda acción humana, porque toda acción humana tiene un nivel de significación. La cultura tiene que ver con el sentido, con cómo manejamos la significación en la vida social. Entonces, si vamos a cargar gasolina en nuestro coche, según el que sea, el color, cómo estamos vestidos, aunque es un hecho material, incluye un aspecto cultural. Y en ese sentido, sí, la cultura, no todo lo que hacemos los humanos es cultura, a veces mejor analizarlo como economía o como política, pero en todo acto humano hay una dimensión cultural. Generalmente cuando trabajamos en políticas culturales pensamos de un modo más restringido. Lamentablemente hasta hace muy poco tiempo se limitaba cultura a las bellas artes, la literatura y algo más. En México encontramos una dirección de culturas populares desde hace pocas décadas. Las industrias culturales han entrado con dificultad por esta misma objeción de escritores como Arreola de desestimar lo que parecería banal o que emociona fácilmente. En fin, hay muchos motivos por los cuales se recorta ese sentido y lamentablemente a veces en las políticas culturales se privilegia el sentido elitista o donde hay más refinamiento o calidad, pero sabemos que estas nociones o estas calificaciones también son un poco solventes, porque es fácil demostrar que en las artesanías y las fiestas tradicionales hay un refinamiento extraordinario, hay mucha sofisticación. Entonces creo que es importante registrar esa apertura del concepto que se ha ido incorporando al incluir dentro del área de Conaculta algunas industrias culturales como el cine y la televisión, las culturas populares tradicionales, campesinas, indígenas y urbanas, pero quizá todavía no estamos extendiendo lo suficiente la noción de cultura. Dejaría como problema que todo el conjunto de actividades ligadas a lo digital aún están muy poco presentes en las políticas culturales. Yo coincidiría en gran medida con el doctor Canclini. Creo que uno de los ejercicios más interesantes que se ha realizado precisamente en México fueron las listas fundamentales de la cultura de México, la cultura mexicana que hizo este país, donde quedó demostrado, al menos para un lector común, en el ejercicio de lectores comunes, de personas comunes,
que la cultura no era nada más este concepto restringido digamos, de la cultura culta o del arte refinado, sino que a final de cuentas lo que significaba para las personas, lo mismo el Día de Muertos que podía significar unas pirámides, o que podía significar unas costumbres, en el caso de las celebraciones religiosas y las celebraciones, en general todas las festividades, eran tan importantes como cualquier otra cosa. O sea, en este sentido, pues resultó que era tan importante el tequila y el mole como era importante Pedro Páramo, ¿no? O como era importante en este caso las distintas producciones intangibles, e igual en el caso de alguien que nombraba, por ejemplo, lo mismo a Moncayo que a Lila Downs dentro de su concepto cultural amplio. Entonces, bueno, ¿qué significaba para ellos ciertos referentes culturales y artísticos que aparentemente no están ni siquiera jerarquizados, digámoslo de este modo? O sea, ellos lo nombraban como parte de su universo muy personal, y en esa riqueza yo encontraba que el ámbito cultural se había ampliado, o se ha ampliado en el concepto de la gente, y quizá lo que yo lamentaría es que en ese mismo sentido no se ha ampliado el concepto desde el punto de vista institucional, es decir, como que ha sido también más restringido, y no hacen eco de este concepto que tiene la gente común, de que, pues, aunque parezca una osadía y aunque parezca también algo banal, para mucha gente el Chavo del Ocho forma parte de su cultura muy particular, y así lo dicen, es decir, lo mismo que otro tipo de manifestaciones que desde un punto de vista de cultura culta o de alta cultura, pues esto podría parecer algo absolutamente inaceptable, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que cuando me invitó Malena a esta mesa me sentí muy honrado, porque hay 3 especialistas de primerísimo nivel que han trabajado mucho en el tema, y con toda franqueza le dije a Malena y me pregunté si tengo algo que ir a aportar. Bueno, en todo caso, si tengo algo por una razón por la cual ir a aprender. Y después me quedé pensando, bueno, pues en realidad el tema todos lo hemos de alguna manera trabajado, aunque desde distintas facetas, y a mí me gustó mucho el planteamiento que hizo Néstor de cómo se ha ido abriendo el concepto, y tú me corregirás, pero ya creo que fue Taylor el que dijo que era todo, ¿no? Todo lo que el ser humano hace durante su vida es cultura, cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, cómo nos vinculamos familiarmente, cómo nos vinculamos políticamente. De alguna manera todo eso es cultura, pero pues también cuando las prioridades son todo, pues termina uno por establecer un relativismo total, ¿no? Entonces esa frontera entre lo que trasciende, como lo decía Pablo y Juan Domingo también, esa otra cultura, alta cultura, la haute culture, ¿no?, que siempre se ha mencionado, sigue dando de codazos frente a los reclamos de abrir las puertas y poder analizar las cosas de una manera más sociológica, si se me permite el término. Ahora, creo que eso es lo que nos llevaría también a tratar de delinear qué debería ser, qué es y qué debería ser el Conaculta. Octavio Paz durante años defendió aquello de que un ministerio de cultura le recordara un régimen fascista, que la cultura no podía ser implantada por el Estado, que si algo no era deseable era justamente eso, ¿no? Pero todos estamos convencidos, sin embargo, de que tiene que haber un fomento de la cultura, ¿no? Que tiene que haber una actividad en donde lo que a caída libre no va a dar frutos, pues encuentre un cierto cultivo, una tierra más fértil para poder florecer. Y creo que en ese sentido sí se ha flexibilizado un poco más el entendimiento de la cultura, incluso en la entrega de los premios nacionales, pues ya hay un premio nacional para actividades, digamos, indígenas, que esto no existía hace 20 años, una cosa así,
y hemos ido flexibilizando la cultura de la cocina, por ejemplo, el hecho de que México haya querido participar, ¿no?, con nuestra cocina, y haya logrado que se reconociera por UNESCO, pues es un gran logro. Ahora, ¿puede el Estado meterse en todo? No lo sé, pero lo que sí me parece que nos falta es darle a esa institución una independencia de los vaivenes gubernamentales y de los vaivenes ideológicos y de los vaivenes y de los caprichos del régimen en turno. Y creo que eso no lo hemos logrado. Y un segundo punto nada más que me parece apasionante es cómo está cambiando, y Néstor lo estaba diciendo, cómo está cambiando el instrumento a nuestras mentes. Y eso es algo que está más allá de las manos de Conaculta o de la SEP. Hay un libro muy interesante que se llama Superficiales, lo que el Internet está haciendo con nuestras mentes, en donde, y es un doctor en literatura que se pone a analizar con sus colegas cuáles lecturas largas han hecho recientemente, doctor en literatura, y se encuentra con que la mayoría de ellos ya no ha hecho lecturas largas. ¿Por qué? Pues porque están enterados de la publicación de novelas, están enterados de la publicación de obras maestras, pero no dan tiempo de leerlas. Están informados, pero no están enterados. De tal manera que sí nos está quitando profundidad, por eso el libro se llama Superficiales, esta nueva era digital, que por el otro lado es una puerta digamos, de entrada a la cultura fantástica. Entonces, ¿cómo equilibrar los dos instrumentos, ¿no? Y la tesis de Carr es muy sencilla. No tiene uno, el instrumento sí determina la mente. Y ahí presenta una serie de experimentos. Es decir, los moros aquellos con la pala sí cambiaron su cerebro cuando empezaron a trabajar con la pala. Y los taxistas de Londres, por ejemplo, en 6 meses desarrollan un área del cerebro que no tenían desarrollada, porque es la de localización. Entonces, ¿qué nos puede estar pasando con los mecanismos digitales? ¿Cómo llevar a las escuelas las computadoras y que siga permaneciendo la lectura o la capacidad de apreciar esas otras artes que suponen una disposición diferente, ¿no? Yo lo dejo sobre la mesa porque se me hace que se nos está viniendo encima y no le estamos poniendo suficiente atención. Claramente estoy en minoría en cuanto a lo que es cultura, no solo en esta mesa, sino sobre todo fuera de la mesa. Pero sí quisiera que reflexionáramos un poquito más en estas dos cosas, y en la medida en que vamos ampliando nuestro concepto de cultura, vamos a acabar llegando a que toda actividad humana es cultural, es decir, el concepto antropológico de lo que es cultura. Cuando lleguemos a eso, el 100% del presupuesto federal es un presupuesto cultural, porque todo el presupuesto federal, el 100%, está apoyando una actividad humana. Entonces, simplemente quiero que estemos conscientes de ese peligro y que sigamos la pista del dinero. Cuando hemos ampliado el concepto de cultura a tal grado, decimos que Conaculta está retrasado, que debería ampliarlo más, que debería ser más rápidamente. Sigan la pista del dinero de los presupuestos culturales en estados, municipios, van a encontrarse que muchísimas veces se destina a artistas de la televisión, a los Tigres del Norte, a los narcos, lo que tú quieras, a los corridos, a la rumba. Ya está ejerciéndose el presupuesto de esa manera también, en muchos casos. Y eso no tiene un beneficio directo para elevar el nivel de conversación, elevar el nivel de esfuerzo, de la cultura del mérito, que es realmente lo que nos hace falta. Si no tenemos una cultura del mérito, si toda actividad merece el mismo respeto, el mismo lugar, si no podemos hacer una mínima jerarquía entre una actividad superior y otra que no lo es, pues realmente estamos haciendo que todo da lo mismo. Entonces seamos muy cuidadosos con eso y sigamos la pista del dinero. En general, cuando no se da burocracia, muchas veces se va, sobre todo, insisto, en estados, municipios, delegaciones, actividades que muchos de nosotros podríamos preguntarnos si vale la pena subsidiar artistas de la televisión que ya cuentan con, que no necesitan ser subsidiados porque la televisión hace muchísimo por ellos. Si ampliamos el concepto presupuestal a todo, yo me acuerdo que hace unos años se discutió una ley de cultura en el Distrito Federal donde se pretendía apoyar con recursos públicos
las fiestas populares de los pueblos para que no se pierdan. A mí me parece una contaminación peligrosísima. Esas fiestas populares que se han mantenido están en la situación ideal, no dependen de nadie, se mantienen porque la gente quiere mantenerlas con sus recursos, con sus tradiciones. Esa es la situación ideal de un fenómeno cultural, en el sentido antropológico o no antropológico. ¿Para qué contaminarlo con dinero? Cuando entonces vas a acabar subsidiando incluso la fe de las personas, la fe religiosa. Queremos que el gobierno subsidie las creencias en un santo de un pueblo, porque a eso vamos a acabar. Y creando una piñata de recursos fiscales donde no debería existir. Cuidado con eso y obviamente, pues, acepto que estoy en plena minoría y quizá ya es oportuno pasar a los otros temas que ha marcado Federico.